Uno de los aspectos más importantes del tarot de Marsella es que la carta del loco no tiene número. Es algo bastante sorprendente a priori, pero tiene su explicación. Vamos a ver por qué se le da esa especialidad a la carta del loco y no se le pone número. De hecho, la carta del loco es tan especial como lo es la letra Aleph en el alefato hebreo. La letra Aleph es la primera letra del alefato hebreo, sabemos que tenía 22 letras, es por eso que ya a nadie se le escapaba en el siglo XIX y XX que el tarot de Marsella tenía una relación directa con la Kabbalah, porque tenía 22 arcanos y había 22 letras. ¿Por qué es tan importante o tan diferente la letra Aleph del resto de las letras? Eso cualquier cabalista te lo podía responder de forma sencilla. Simplificando mucho, la letra Aleph es especial porque de la misma manera que el resto de las letras, las otras 21, son recipientes de inteligencias y de energías, digamos que la letra Aleph es la misma energía divina. Esto la hace muy diferente a las otras letras. Y eso es lo que a priori la relaciona con el loco, esa carta tan especial en el tarot de Marsella. Pero no pensemos que esa relación entre la primera letra del alfabeto y la primera carta del tarot que tiene esa relación, eso se propaga en la misma línea, haciendo asignaciones consecutivas entre las cartas y las letras. No es así. El mago no es la letra Bet, que es la segunda, la papisa no es la Gimel y la emperatriz no es la Dalet. O sea, no es consecutiva la asignación de letras con respecto a las cartas según su orden. El elefante. ¿Por qué el elefante se utiliza como argumento principal para esta asignación entre el loco y la letra Aleph? Los que sean más avispados ya se pueden haber dado cuenta de que Aleph y elefante pues se parecen mucho, ¿verdad? Bueno, vamos a ver que la primera carta que vamos a ver, que es esta, la carta del loco del tarot de París, vamos a ver que el elefante se representa en esta carta. ¿Eso querrá decir que directamente llegamos a la letra Aleph? No, es una pista, es una primera pista, pero es que hay que tener en cuenta de que yo esto lo expongo después de conocer todo el resultado del estudio. Así que simplemente hay que ir pasito a paso analizando las diferentes pistas. Vemos la imagen ampliada aquí a la derecha, tenemos la carta de París, como hemos dicho, del loco, y no sé si se ve, ya ahí lo he delineado, el perfil en negro, no sé si podéis ver el perfil. Vemos que aparece esa imagen de un elefante. Al que no sea capaz de verlo, pues bueno, que mantenga un poco el vídeo, que haga una pausa y que lo mire atentamente, porque ahora voy a desvelar el dibujo. Vale, aquí lo tenemos. Vemos que es un elefante, solo que le falta la parte trasera. La parte en rojo me la invento yo para crear un elefante completo, pero toda la parte delantera está contenida dentro de la imagen del loco. ¿Vale? Vamos a ver por qué el elefante, ¿no? El elefante se escoge porque se contiene la letra Aleph dentro del propio nombre en francés. Siempre hay que utilizar el francés para hacer las traducciones de los dibujos porque, lógicamente, son franceses los autores de las barajas del tarot de Marsella. Y tenemos aquí que medio elefante es Elef y de aquí sacamos Elef o la letra Aleph, ¿vale? Ese es el primer paso que vamos a dar para demostrar esta relación. Para los muy puristas dice, bueno, es que no es Aleph exactamente, es Elef. Bueno, podemos también hacer Le Fa, NT, y aquí Le Fa sí que es prácticamente un anagrama de Aleph, ¿vale? Además, tenemos que dar la información extra de que Aleph es la letra madre del elemento aire, que también es muy importante. El elefante tiene una gran nariz y eso se relaciona directamente con el elemento aire.
Seguimos. Conclusión muy importante, que yo saqué en su día, pero que es algo ya para mí trivial en el día a día de la investigación sobre el tarot. Algunas imágenes ocultas, como en este caso el elefante, se utilizan para contener en el interior de su propio nombre, en el nombre del elefante, está dentro del interior, el nombre de la letra hebrea que se representa dentro del arcano. O sea que se utilizan imágenes que contienen el nombre de la letra hebrea que se representa en el arcano. En este caso la letra Aleph, y por eso representan un elefante para contener la letra Aleph. Vamos a ver que el elefante no solo está ahí, está en más sitios. Vemos que en la cabecera de la carta del tarot tenemos ahí una especie de... vemos aquí en la parte central que está dibujado la cabecera, pero se la ha invertido. O sea, esta cabecera es la misma que esta, pero está dada la vuelta. Para que nos entendamos, este dibujo es exactamente este, solo que está invertido. Al invertirlo, que eso es la gracia que tiene el tarot, que cuando tú inviertes las cartas aparecen estas cosas, pues ¿qué aparece? Pues aparece un elefante de circo con su plataforma, esas típicas plataformas que hay planas redonditas donde hacen subir a los pobres elefantes en el circo. Incluso podemos ver aquí un regalito del elefante que ha dejado en el suelo, Y lo que yo asocio, mi imaginación es un poco así, Y yo lo que veo aquí es un mono con un látigo, Un látigo en el circo golpeando al pobre elefante para que se suba a la plataforma. Curiosamente, la plataforma esta tiene una forma también muy especial. Esta plataforma aquí, donde se sube el elefante, que lo he puesto un cuadrito en amarillo, tiene una forma que es esta forma. Esta forma de IC, parece una IC, no es una IC, pero es como se escribe en hebreo, en letra cursiva, la letra Aleph. O sea que se está dibujando en cursiva la letra Aleph encima de la plataforma del circo. Vamos a ver que el elefante no se queda solo en esta carta, sino que hay más. Y vemos que en la carta de Madenier de El Loco también aparece un elefante. No aparece un elefante tan grande y con ese esplendor en el que hemos visto antes, sino que es mucho más disimulado y más pequeño. Pero es impresionante por el lugar donde está ubicado. Y lo más bonito es que nos desvela ese enigma que ha habido siempre de esa lágrima que tiene el tarot de Madenier en el ojo derecho. Esa especie de lágrima. Tenemos aquí una lágrima, tenemos un ojo un poco especial. Si os fijáis, esto para mí siempre ha sido un enigma. Siempre fue un enigma cuando yo empezaba. Pero ahora ya sé por qué. Y os voy a revelar el porqué de esa forma tan especial. Si le damos la vuelta a la carta, otra vez, hay que darle la vuelta a las cartas, si no, no aparecen las cosas. A veces se le da la vuelta, a veces simplemente se tumba la carta. También se utiliza la posición de tumbada la carta para sacar imágenes nuevas. Y vemos aquí un cuadrito. Ese cuadrito, en el ojo, ya para el que tenga más imaginación, o el que sea más avispado, podrá ver que hay una pequeña figura ahí. No sé si podéis verlo. Si podéis verlo ya. Pero vamos a dar otro pasito. Aquí lo tenemos. Increíble, pero cierto. Un elefante dibujado en miniatura. En miniatura porque realmente se utiliza un solo ojo para dibujar un elefantito. Fijaos. Es un elefante. Es un elefantito con su rabo. Con su colita. Bueno, vemos que el elefante es un elemento base por el tema de que contiene la palabra Aleph o Elef. Pero también se utilizan otro tipo de estrategias para relacionar a la carta con la letra Aleph. Sabemos que la letra Aleph, que es esta, pues tiene
la relación con el alfabeto nuestro, el occidental, es A, es la letra A, Aleph, la letra A se la relaciona. También se la relaciona con el 1. ¿Por qué? Porque es la primera letra del alefato, y tiene valor 1 de gematría. La gematría absoluta del Aleph es el 1. Y aquí está lo curioso. Tiene esta forma de cabeza de buey en lo que era el antiguo alefato pictográfico. Pictográfico, bueno, ya sabéis, ¿no? Quiere decir que son como dibujos que representan cosas, ¿no? Y se utilizaban como letras. Antes, para representar la letra Aleph, pues utilizaba la cabeza de buey, ¿eh? Y hay toda una serie de pictografías que están relacionadas con cada una de las letras del alefato. Y la cabeza de buey es la que representa la letra Aleph. Bueno, pues vamos a ver que la cabeza de buey aparece en nuestras cartas del loco. También representa al elemento aire, ya lo hemos dicho antes, ¿eh? Elemento aire porque es una letra madre y representa al elemento aire. Otra buena pista, lo que ya hemos dicho, es la A, la cruz y el buey. Lo acabamos de ver, ¿no? Vamos a ver dónde está la A, la cruz y el buey. Bueno, la A, si os fijáis aquí a la derecha, entre las piernas de todos los locos, pues está la letra A en grande. Por eso se abren las piernas, están dando, es para representar una letra A, ni más ni menos. Y el monte, pues hace, el montecillo este que hay aquí, pues hace la barrerilla esa, o sea, hace el segmento horizontal de la letra A. Vemos también que la cruz entre el bastón y la pierna quiere representar a la letra Aleph. Aquí en la carta de París, en vez de utilizar el bastón abajo, no hay bastón, pero se ha puesto el bastón arriba. Y arriba pasa, como vamos a ver después, pasa lo mismo. La letra Aleph se está representando en la parte superior. Aquí en estas 4 de la derecha en la parte inferior y en la de París, pues en la parte superior. Pero no solo eso, sino que se representa la cabeza del buey. Fijaos cómo el buey, la cabeza, esta es la pictografía de la cabeza de buey de la letra Aleph. Bueno, pues cuando se dibuja el loco en esta época, se dibuja con ese gorro tan especial, con ese cuerno, para representar la cabeza de buey. Sorprendente, ¿verdad? Ahora ya sabemos por qué, ese enigma, por qué ese gorro tan raro, Bueno, pues que está representando la cabeza de la letra Aleph. La cabeza de buey. La perilla hacia un lado y luego el cuerno hacia el otro. Es que es como, o sea, es la letra pictográfica. Otra conclusión importante que sacamos de aquí es que también se utilizan las pictografías del hebreo antiguo para representar las letras hebreas en los arcanos del tarot de Marsella. Y lo vemos aquí. Aquí hemos hecho un detalle un poquito mejor para que se vea un poquito más cerca. Vemos que la cara del loco se integra perfectamente en la cabeza del buey, y luego el cuerno, aquí está un poco desplazado, pero bueno, la pictografía la puedes dibujar con el cuerno más abierto o con el cuerno más cerrado, o sea que... Y vemos que incluso la de Vieville se ajusta incluso mejor. El elemento aire hemos dicho que era importante porque la letra Aleph significa aire. Y vemos en 2 de las cartas del tarot, la de Dodal y la de Madenier, que son 2 barajas prácticamente hermanas en cuanto a la disposición de los dibujos, o sea, tienen muchísima semejanza. Vemos, hemos dado la vuelta y vemos la pierna que va hacia arriba y el bastón, lo que hemos visto antes, el bastón cruzado con la pierna, le damos la vuelta y lo que aparecen son 2 narices. 2 narices de las cuales sale aquí una sustancia un poco viscosa, pero lo que se quiere representar es que se habla de una nariz y de que hay cosas que salen por la nariz. Salen y entran por la nariz, y eso es el aire. Se le ha ocurrido a alguien aquí que era una buena manera de representar el aire poniendo una nariz con una entrada o salida, como se quiera, de esta sustancia viscosa. Y en estos 2 casos pues se ve la nariz y las pestañas, estas son los ojos, si os fijáis en el dibujo, son los ojos.
Se utilizan muchas veces se utilizan las plantas encima del monte al dar la vuelta a la carta como ojos con pestañas. Eso es una forma simbólica si quieres, pero cuando tú alejas la carta y la ves desde distancia, incluso parecen ojos de verdad, parecen ojos. Y hacer la prueba. Otra cosa interesante es que las dos utilizan el código 18 o 81, que es el código de nariz. El valor de la Aleph es 1 y el de la P es 8. Vale 80, pero su valor reducido es 8. Y vemos que aquí hay 8 rayas y una. Tenemos el código. Y aquí pasa lo mismo con el monte de la nariz, ¿no? 8 y 1. Y así tenemos la nariz representada, y también el código, que es lo que se suele hacer. Se suele poner un código encima de la imagen oculta que nombra lo que se está representando. Vamos a ver los 7 cielos. Los 7 cielos se representan en la carta de París. Esta es la parte inferior del loco de París. Lo hemos cortado así, por simplicidad, para intentar representar arriba y abajo el mismo dibujo, solo que abajo se remarca en negro las porciones que representan los 7 cielos. Y bueno, ¿por qué los 7 cielos? Porque pueden ser 7 cosas que no sean cielos. Pues son cielos porque si vemos este cascabel que hay aquí, yo creo que lo vemos mejor aquí, donde yo llamo la choza. Aquí este cascabel es como un ojo que está mirando hacia una techumbre, es un tejado. ¿Cuál es el techo de una persona que está en la calle, en plena calle? El cielo. El cielo, el aire. El cielo es el aire, son las nubes, es el aire lo que hay en el cielo. Si estás dentro de un edificio, pues tienes un techo, pero si estás fuera del edificio, el techo es el cielo. Por eso se hace esta representación de un ojo mirando el techo. Pero no solo eso, sino que además se añade una codificación en lo que es la choza, la choza que yo he llamado, una codificación que es 4143. 4143. Esas rayitas las podéis ver aquí si se amplía. Y representa una palabra que significa cielos. Shamayim. ¿Vale? Es una de las palabras que aparece en el Bereshit, en el primer versículo de la Biblia o de la Torá. Shamayim, cielos y firmamento. Y en el otro lado hay un código 432 que es fácil, se puede ver fácilmente. Esto está todo codificado. Todo lo que veáis rayitas son códigos. Solo que las cartas de París tienen un problema de lectura porque son muy antiguas y hay sectores que no son muy visibles y entonces es imposible analizar todo el código, pero muchas veces, como pasa ahora, el código visible es suficiente para llegar a nuestra interpretación. Vemos que la palabra es Beget, la que sale Beget, que significa cubierta, capa, manto, ¿vale? Y además hay otro código interno aquí en el monte, que es un código 313, que lo pongo aquí en azul, porque son dos códigos que se juntan al de arriba, que nos hablan del Sheol. Curiosamente, el Sheol aquí lo representan debajo del séptimo cielo. El Sheol, para el que no lo sepa, es ese sitio en otro mundo donde van los muertos. O sea, uno cuando se muere, según el judaísmo, pues se va al Sheol. A veces los que son más malos y se portan peor van al Geinom, allí pasan una temporada, se purifican y luego se ganan el premio de poder ir al Sheol, que es donde están todos los muertos. Bueno, pues se representan estas tres palabras, manto, cielos y Sheol. Es por eso que yo llego a la conclusión de que estos son los 7 cielos. Y claro, me pongo a contar y me salen 7, pero hay aquí 2 debajo y digo, ¿qué explicación tienen estos 2 de aquí abajo? Pero ahora vamos a analizar otros aspectos importantes de la carta
de la carta de París. Por ejemplo, el 1, que representa la letra Aleph, también lo tenemos en la carta. Y bueno, el 1, bueno, eso es muy, muy difícil de representar, ¿no? Un 1, bueno, realmente sencillo. Lo que pasa que dibujarlo así a este volumen, pues no es frecuente, habitual, ¿no? Tenemos aquí un 1 representado en la parte superior de la cabeza. Cuando tomamos la carta lo podemos ver. Lo que os decía antes de la Aleph, de la carta de París, que la Aleph aparecía en las otras cartas abajo, en la parte inferior, pero aquí se puede apreciar perfectamente la letra Aleph integrada en la parte superior, la cabeza del bastón, la cabeza del hombre, la parte, esa especie de patita, que sería una yud, un brazo es una yad, y otro trozo aquí que acaba de completar la letra. Yo aquí veo perfectamente la letra Aleph. Al que no la vea, oye, yo lo respeto, pero yo la veo perfectamente. Luego llegamos también a un aspecto muy importante, que es que la asignación de las letras hebreas se suele reflejar en los títulos. Lo que pasa es que algunos autores son más exigentes que otros. El más exigente de todos es, a mi modo de ver, es Madenier, y os voy a mostrar por qué. Y por eso el título de esta diapositiva la he llamado la obsesión de Madenier, porque Madenier cambia el título del nombre del loco a Lemaitre. Vemos que todos los nombres que hay, porque Bieville no tiene, ¿vale? Pero los otros tres que sí tienen, le llaman Le Foll, Le Fou y Le Fous. La S no se pronuncia en francés, en plural tampoco, pero yo la pronuncio para que sea más claro. Le llaman Le Fous. Sin embargo, Madenier le llama Lemaitre. Y vamos a ver por qué ese cambio de nombre. Esto es la resolución de un enigma mítico también en el tema del tarot, de los estudiosos del tarot, que nos explican por qué Madenier cambió el nombre a la carta del loco, una carta tan importante. Y ahora vamos a ver por qué. O sea que esto no es un tema menor, eso es un secreto mayor lo que vamos a ver ahora. Las letras del título se pisan para dar información. En este caso, se pisan para dar la información de la letra, pero a veces se pisa para dar la información del personaje, porque hay personajes dentro de las cartas, pues hay personajes ocultos. Vemos que Noblet, Dodal y París, como hemos dicho antes, utilizan Lev para representar la letra Aleph. Se contentan con el final, la terminación de la letra, la terminación del nombre de la letra, sin ningún problema, y se ponen de acuerdo. Simplemente fijaos cómo encapsulan Lev, uno lo hace entre el pie y el bastón, el otro directamente lo pisa con el pie y el bastón, y el otro lo pisa directamente con el pie, ¿vale? Se están pisando por sectores, se pisan letras que deben ir juntas para dar algún tipo de información. En este caso, vemos aquí a Dodal como simplemente representa la letra A en las piernas y luego Lev entre el bastón y el pie, ¿vale? Es una forma sencilla de intentar representar la letra, solo que aquellas personas que no están iniciadas en este tipo de asuntos, pues no se van a dar cuenta, simplemente no lo van a saber. Y tenemos Lev como elección del texto para representar a la letra. Bueno, pero Madenier, para él, dice, bueno, pone Lev, pero no pone A, que es lo más importante, como si le diera más importancia a la letra principal, y realmente es así. Y lo que hace es, crea un nuevo nombre, le llaman Lemaitre, y lo alinea con la vista. Fijaos esta línea amarilla que alinea la letra con la vista. Y esto es muy, muy utilizado por Madenier. Siempre que quieras ver qué letra es importante de Madenier en el texto, tienes que ver su coordenada o su vertical con la vista, con la visión del personaje principal o con la visión de un personaje oculto. Porque si hay un dibujo
de otro personaje. Cuando tú le das la vuelta a la carta y aparece otro personaje, y ese personaje tiene ojos, esos ojos también pueden marcar la referencia vertical para ir a apuntar una letra abajo. ¿Vale? Fijaos lo importante que es esto, ¿eh? Madenier, con los ojos, marca las letras importantes. No lo hará el 100%, pero el 95% de los casos lo hace. Hay que tener en cuenta de que tienen limitaciones que deben subsanar, porque ellos reciben el tarot con el loco, con los 22 arcanos, y ellos deciden ajustar o asociar la Kabbalah a estas cartas ya existentes y representar escenas bíblicas o personajes importantes. Fijaos que no es sencillo, o sea, te llega una carta que es un señor andando y tú tienes que asociarlo a la letra Aleph, ¿vale? O sea, en este caso se ha visto obligado, no sé si por pudor o por qué, Madenier, a cambiar el nombre, le ha puesto Lemat, y vemos que hay una alineación perfecta entre el centro de la frente, entre los ojos, pasa por el centro de la letra A. Esto es fundamental. Vemos también que Lemat tiene aquí como un trozo de la letra E que falta. Con esto se asegura tener la L y la F, porque tú a la E le quitas el palote este horizontal y se convierte en una F. Con lo cual no renuncia a lo que tenían ya sus compañeros de la LF, además lo integra dentro del pie, esta punta aquí es el pie y el bastón, lo integra en medio. Y pone Lef, o sea, Lef porque no tiene vocales, el hebreo no tiene vocales, así que LF es Lef. Y no solo eso, vemos aquí tiene Lef, no solo eso, sino que aquí suelta un trozo de pintura y cualquiera podría pensar que esto es un error. Ya os digo que con el tema de la pintura no hay errores con Madenier, hay muy pocos errores de pintura de Madenier. Alguno habrá, por supuesto, porque la tecnología que se tenía en aquella época no es infalible, pero hay muchos corrimientos de pintura que son voluntarios. Y este es uno de ellos. Vemos que aquí se corre la pintura hacia abajo y este borrón que marca aquí lo que hace es hacer una separación y se reescribe la letra Resh. ¿Vale? ¿Y qué importancia tiene la letra Resh? Bueno, si lo juntamos con la letra A y con la letra M, Aleph Mem, o sea, Resh Aleph Mem, significa búfalo. Reem significa búfalo. Estamos hablando de que la letra Aleph tiene la pictografía de una cabeza de buey. Fijaos la jugada, pone Mat, crea la palabra búfalo codificada y además consigue la A para ponerla en la vertical de los ojos del loco. Una jugada maestra, ¿verdad? Ha tenido que cambiar el nombre, cosa que, bueno, no ha tenido más remedio para poder hacer este tipo de jeroglífico. Ahora vamos a ver algo también bastante sorprendente, que es cómo se utiliza la vaca y el hacha para representar al búfalo. Vemos aquí el atillo del loco, de la carta de Noblet. Esta es la carta de Noblet. Y vemos aquí ampliado la figura que muestra el atillo que acaba en esta especie de bolsa, ¿no? Eso es un atillo, Lo que se quiere representar a las claras es un atillo, pero de forma oculta es un hacha. Es un hacha y una cabeza de vaca, ¿vale? Tenemos la cabeza de vaca, la codificación interior es 8-2, que significa toro, par, y es una cabeza de vaca porque realmente se está representando un hacha. Si tú observas con detenimiento la figura del atillo, parece un hacha realmente. Vaca se dice Vash y se escribe Vache. Aquí tenemos el hacha, es un hacha
que la única diferencia entre hacha, que se dice ash, se escribe H, y vash, que se escribe vache, es la V por la H. Pero bueno, vamos a indagar más sobre el tema del hacha, porque lo más sorprendente de todo viene ahora, en esta codificación. Vemos que en el faldón del loco hay una codificación numérica, ahí salen 6 números, el 5, el 7, el 2, el 3, el 1 y el 3. Todos esos números son los que, contando aquí salen 5, aquí salen 7, luego estos 2, luego estos 3, veis que se separan estos 2 de estos 3, Luego aquí hay solo uno, aunque haya doble pintura. Aunque haya la pintura parece que hay 2, solo hay uno. Eso se ve ampliando, si no, no lo ves. Y luego hay un 3. O sea que aquí tenemos un código 5, 7, 2, 3, 1, 3. Yo, claro, aquí me volvía un poco loco porque digo, bueno, un código de 6 números es muy difícil de encontrar. Y me di cuenta de que al coger los 4 primeros, me salía un 5, 7, 2, 3, que significa Garzen, hacha, es una forma de decir hacha, otra forma de decir hacha. Y si cogía los 4 últimos, 2, 3, 1, 3, me salía la palabra kashil, que también significa hacha. O sea, 2 formas en hebreo de decir hacha, en una sola codificación, compartiendo el código central 2-3. Algo bastante impresionante y definitivo. Vamos a ver ahora la relación que hay entre el loco y su ubicación en la Torá, porque sí, el loco se puede ubicar en la Torá. Tiene un versículo propio. Vamos a ver cuál y cómo demostramos esto. ¿Dónde se ubica el loco dentro de la Torá? Bueno, aquí tenemos los 5 locos y tengo que decir que los 5 representan la misma cosa. Esto no pasa siempre. No pasa siempre que todas las cartas de un mismo nombre, como por ejemplo en este caso el loco, representen la misma escena. Para explicar la ubicación del loco dentro de la Torá, tenemos que empezar primero conociendo qué son los 72 nombres de Dios de la Cábala. No os voy a complicar mucho con esto, simplemente os voy a explicar lo mínimo que necesitamos para llegar a nuestra conclusión final, que es la ubicación del loco. Tenemos 72 nombres de Dios de la Cábala. Son estos que hay aquí en esta tabla. Dice, bueno, pero ¿y esto cómo se crea? ¿Cómo se forma esta tabla? Bueno, hay un método de formación que cualquier cabalista mínimamente avezado en el tema sabe y conoce. Es que los 72 nombres de Dios proceden de 3 versículos de Éxodo. Tenemos Éxodo, que se llama Shemot en hebreo, en el capítulo 14 de Éxodo. Cogemos 3 versículos, porque está subdividido en versículos. Están los capítulos y luego los versículos dentro de los capítulos. Dentro del capítulo 14 hay versículos 19, 20 y 21, que los he representado aquí, 19, 20, 21, y los he representado en hebreo, como es lógico. Nosotros estamos acostumbrados a verlos ya traducidos, ¿no? En Reina Valera o lo que sea, pero aquí están representados en hebreo. Y si tú vas a cualquier Biblia hebrea, verás que en estos versículos hay estas letras. Porque aquí esto dice algo que luego lo vamos a leer. El 19, el 20 y el 21. Con la particularidad de que el 20 está invertido, está dado la vuelta. Los otros dos están al derecho, ya sabéis que el hebreo se lee de derecha a izquierda. Bueno, pues el 20 han cogido y le han dado la vuelta a todas las letras para así hacerlas coincidir en vertical, formando tríos. Porque lo importante de estos versículos es que todos tienen 72 letras. Los 3 versículos tienen 72 letras. ¿Qué pasa? Al ponerlas en vertical y unirlas, te van saliendo los nombres de Dios. Pues son 72, 72, 72, pues te van saliendo los nombres de Dios. La única particularidad es que el del medio está dado la vuelta.
Y así sale la tabla que antes hemos visto. ¿Qué dice la traducción del hebreo a nuestro idioma? Bueno, pues aquí tenemos Éxodo 14 y 19, dice lo siguiente. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Más o menos os vais dando cuenta de dónde nos estamos ubicando, ¿eh? Pensar en Moisés, la apertura de las aguas y todo eso, ¿vale? Vamos al siguiente. Solo son 3, no os vayáis a asustar. Pero son los que montan la tabla esta de los nombres de Dios. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Está hablando del ejército egipcio y del pueblo de Israel que está huyendo de Egipto. Y en Éxodo 14:21 sigue. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Todo esto nos remite a las famosas películas de Hollywood, de Charlton Heston allí. Charlton Heston, ¿no? Sí. Abriendo las aguas con los brazos alzados, brillándole la cara. Y vamos a ver cómo se ubica dentro de la Torá estos 3 versículos. Y bueno, ¿por qué tanto interés? Luego vamos a ver por qué tanto interés con el tema del tarot. O, mejor dicho, tanto interés por el tema de la carta del loco. Tenemos la Torá, que son 5 libros. Para que no lo sepa, la Torá es el Pentateuco. Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar y Devarim, lo que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Aquí he puesto los capítulos que tiene cada uno. Vemos que Génesis tiene 50, Shemot tiene 40, Vayikra tiene 27, bueno, Levítico tiene 27, Números 36 y Deuteronomio tiene 34. Bueno, ¿y qué interés tiene esto? Bueno, pues que en el de Shemot, en el de Éxodo, aquí tenemos el capítulo 14, un trocito. Aquí está el capítulo 14 que habla de los 72 nombres de Dios. Bueno, ese capítulo 14 hemos visto que bueno, no lo hemos visto, pero lo vemos ahora, tiene 31 versículos y el 19, 20 y 21 nos forma la tabla de los 72 nombres de Dios. Yo creo que eso está bastante claro, ¿no? Ya hemos visto cómo se formaba. Tienen 72 letras cada uno. Se pueden formar 72 grupos de 3. Bueno, y aquí viene lo interesante de lo que pasa con el tema de la ubicación del loco. El loco se ubica en el siguiente. En el 22. ¿Os dais cuenta de lo que está pasando? Capítulo 14, versículo 19, 20 y 21. En el siguiente versículo se ubica el loco. Quiere decir que el loco está representando la escena bíblica del versículo 22. ¿Os dais cuenta de lo importante que es esto? Está ubicando al loco dentro de un versículo. ¿Qué dice ese versículo? Porque lo que dice ese versículo es lo que se representa en la carta del loco. Leemos. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Esto es un secreto mayor. Ahora vamos a ver la codificación interna que tiene este versículo. Tenéis que saber que esta codificación yo la descubrí después de conocer el resultado de la investigación del loco. Cuando yo ya sabía que se representaba ese versículo, yo aún la numerología no la había analizado, como vamos a hacer ahora. Os voy a mostrar la numerología que sale tan impresionante después de conocer qué versículo se asigna al loco. Primero tenemos Shemot 14, 22. Ya os vais dando cuenta de por dónde van las cosas, ¿no? Shemot tiene 4 letras, ¿vale? 14, 22. O sea, tenemos un código. 4, 14, 22.
¿A qué os suena esto? Bueno, 14 arcanos menores en el tarot. Por 4 palos, 56 arcanos menores. 22 arcanos mayores. Si sumamos 56 más 22, nos sale 78 arcanos en la baraja. La codificación que hay en ese versículo nos da el número de arcanos mayores y menores del tarot de Marsella. Pero eso no acaba aquí. Tenemos 72 nombres de Dios en la tabla. La tabla son 72 nombres de Dios. Hemos visto que era un cuadro con 72 nombres. Pero ya los cabalistas nos dicen que hay 6 nombres de Dios utilizados en la Torá. Ehyeh, Yah, el tetragrama, ¿vale? Elohim, un montón de 6 nombres. 72 más 6 dan 78 nombres de Dios en total. La pregunta es, cuando se montó la estructura del tarot, ¿se quería representar un nombre de Dios por cada arcano? No lo sé, posiblemente. Y eso yo no lo he descifrado. Eso no lo sé y por tanto yo dejo la pregunta ahí, como curiosidad, como algo impactante, bastante impactante. Igual que lo es la numerología 4, 14, 22 de ese versículo. Repito, esta numerología yo la descubrí después de conocer la ubicación del loco. Y luego me di cuenta, al cabo de mucho tiempo, llevo años, al cabo de años, me di cuenta de que la numerología 4, 14, 22 corresponde a la numerología del número de arcanos del tarot. 78 igual a 78. Bueno, seguimos intentando relacionar la carta con el evento. El 14-21, eso 14-21, el último de los tres versículos que forman los nombres de Dios, dice: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Aquí quiero destacar recio viento oriental. Y bueno, ¿por qué? Porque el casco que tiene, el gorro que tiene el loco, realmente es un templo. ¿Por qué un templo? Yo creo que es la manera que encontró Madenier para hacer referencia a Oriente, ya que los templos orientales tienen una característica muy, muy fácil de observar, que es ese ala que tienen, ese ala que va hacia derecha e izquierda, y que identifica perfectamente un templo asiático, un templo chino, un templo japonés. Y por eso, si os fijáis, aquí hay como una puerta. Aquí lo que he hecho es coger el gorro, lo he partido por aquí y he hecho un mirror en dibujo y los he juntado los dos para que veáis que realmente esto es como un templo. Esto, si lo veis aquí, sabiendo que es un templo, lo miráis aquí, también vais a ver el templo porque se ve la puerta aquí, una puerta aquí y el templo. Esto es un templo. Y bueno, vale, es un templo, pero hay más cosas sobre el tema de Oriente. Bueno, pues sí, el recio viento oriental, que se encarga de abrir las aguas, en la carta de París se representa, en vez de un templo en la cabeza, lo que se representa en la parte trasera es pues un señor con el aspecto típico de un señor chino, asiático, ¿vale? Con la barbilla. Fijaos aquí, yo creo que esto no es un dibujo oculto, creo que es un dibujo a las claras. Esto me lo sugirió mi hijo porque se veía tan claramente. Me dice, bueno, es que esto realmente no es que esté oculto, es que es así. Bueno, yo creo que eso no lo sabremos nunca. Lo que es seguro es que está representando a un hombre asiático y que
lo que se está intentando es referenciar ese versículo 14-21 que acabamos de ver. Ahora vamos a relacionar al loco con Moisés. Vamos a ver las características que tiene el loco que se relacionan con Moisés, ¿vale? Y lo primero es ver la vara de Moisés. La vara de Moisés, a uno se le ocurriría que podría ser el bastón que tiene aquí, que acaba en la cabeza esta del monigote este, ¿no? Pues efectivamente, por ahí van los tiros. Si os fijáis en esta ampliación de este trozo de aquí, la cabeza del pelele este, de la marioneta, porque realmente es una marioneta, no sé si sois capaces de apreciar aquí una cabeza de serpiente. ¿La podéis ver? Bueno, yo os la aclaro un poquito. Aquí lo tenéis perfilado, una cabeza de serpiente. Si veis el ojo aquí, el diente, es que no falta un detalle, la lengua. Y no solo eso, sino que aquí hay una codificación 3, 2, 4. ¿Veis aquí 3, 2, 4? Aquí 2, 4, 3, 2, 4 y 3, 2, 4 o 3, 4, 2 es remesh, que significa serpiente. Otra vez se asigna un código a una figura oculta, y se coloca el código pues encima de esa figura oculta, en este caso la serpiente. Yo creo que se ve clarísimo que esto es una serpiente, y el código pues lo ratifica. Bueno, vamos a hablar sobre el famoso defecto de Moisés, que todos los cabalistas están de acuerdo en que era un defecto que tenía Moisés, que era incircunciso de labios, según dice el propio Moisés. De hecho, Dios le dice a Moisés que quiere que hable con el faraón y Moisés le da excusas como diciendo yo no hablo porque yo no sé hablar, yo no... Bueno, vamos a ver los dos versículos que demuestran que Moisés pues, no tiene ningún tipo de confianza en su forma de hablar y se considera incircunciso de labios. Vamos a ver Éxodo 4:10, dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Eso lo dice Moisés. Él mismo se considera así. En Éxodo 6:12 dice: y respondió Moisés delante de Jehová: he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios? Pero tened en cuenta que torpe de labios es la traducción Reina Valera que se hace de la Biblia. Pero la palabra que utiliza en hebreo, viendo el documento original, es arel. Arel es incircunciso, ¿vale? Incircunciso de labios. Esto tiene mucho sentido en el tema de la Kabbalah, pero no vamos a hablar de este tema de la incircuncisión de los labios y todo esto. Simplemente recalcar que el propio Moisés se considera a sí mismo que no es bueno con el tema dialéctica y todo eso lo recoge la Kabbalah. La Kabbalah, el Zohar, y donde vayas a mirar pues lo recoge. ¿Y qué pasa con esto de este defectillo de Moisés? Pues que cuando se representa a Moisés se le representa con algo en la boca, normalmente una rana, un lobo, un gato, animales en la boca que lo que hacen pensar es que el personaje pues no tiene, habla como un animal o no tiene don de palabra. En este caso vemos aquí que al dar la vuelta a la carta de París, pues lo que decíamos antes, cuando hay plantitas normalmente hacen referencia en un nuevo dibujo a los ojos, las pestañas, y si veis aquí pues se ve perfectamente una cara, un bigote, la nariz y una rana. Yo creo que se ve fácilmente, no hay que hacer mucho esfuerzo para ver una rana aquí. Si no la veis, por favor, parad, porque aunque yo la veo muy clara, hay gente que necesita 5, 10, 15 segundos para ver la rana. Vosotros parad el vídeo, es mi consejo, parad el vídeo hasta que veáis la rana. Cuando veáis la rana diréis, madre mía, ¿esto qué es lo que es? Bueno, pues hay una rana en la boca de Moisés con la carta invertida, siempre con la carta invertida, porque la imagen de Moisés aparece con la carta invertida. Y aquí hemos hecho una ampliación
de la cabeza de la rana con la lengua afuera. La vara esta, pues realmente hace de lengua. Sabéis que las ranas sacan la lengua para coger a los mosquitos y a las moscas, porque es lo que comen, ¿no? Bueno, pues esta rana, con el ojo aquí, ¿veis? La lengua. Es una rana, es impepinable. Bonita rana, por otro lado. Hay que ver con qué habilidad son capaces de representar este tipo de cosas. Una imagen encima de otra, solo que cambia al dar la vuelta. Algo bastante impresionante. Bueno, seguimos. Vamos más allá con el tema de los defectos de Moisés en la boca. Vemos aquí que se representa, es difícil de ver, ya lo sé, pero se representa a un señor con la lengua pinchada. La lengua pinchada. Este es el ojo, esta es la nariz, esto es el bigote, otra vez el bigote. Y el animal que está atacando al labio inferior de la cara del personaje. Este también es Moisés. ¿Ves cómo aquí se utiliza la barra para pinchar la lengua? Si vais de aquí hacia allá podéis ver el dibujo, pero entiendo que es súper difícil. Yo tardé años en verlo, de ver el dibujo desde aquí. Simplemente mirando esto sin estas pistas es muy difícil de ver, pero creedme que ahí está. Y esto pasa con las mayorías de las imágenes ocultas que hay del tarot. Que hay cientos de imágenes ocultas en el tarot. Más tema lengua, Moisés, rana. Fijaos que esto es una forma de validar el concepto anterior. Antes en la carta de París se dibujó una rana, como habéis visto, pero es que en la carta de Vieville, esta es la carta de Vieville, esa misma carta que hemos visto antes, de la lengua atravesada, pero aquí lo que es el brazo del personaje es una lengua de rana, ¿vale? Es una lengua hacia afuera, o sea, el hecho de que en las dos cartas se utiliza el mismo concepto dibujando de forma diferente, lo que hace es validar el concepto en sí. Porque si antes era una rana y ahora sigue siendo una rana de otro tipo, lo que se está validando el concepto de rana como figura que se quiere representar. Y seguimos con las caras invertidas. Esta es Noblet. Invertimos la carta de Noblet, nos fijamos en la parte inferior, que son las piernas, y aparece pues este señor aquí, con las pestañas y el ojo. Ya sé que es un poco difícil de ver, pero está buscado por el autor. Eso lo sé por la experiencia que tengo, que hace más de 7 años que analizo las cartas, y sé que está buscado por el autor. Y cómo el animal va a atacar la boca, lo que decía antes, que en este caso es un gato, luego veremos que es una gata, que va a atacar la boca de Moisés. Seguimos con el gato en la boca de Moisés. Ahora tenemos a Dodal, que también se ve con otro estilo, pero se ve igual. Vemos aquí la nariz. Esta es la nariz, los ojos, la boca, los labios aquí formados por las patitas del animal. Y seguimos, y bueno, también en la de Madenier pues también se puede apreciar el animal en la boca del personaje. Los ojos aquí, la nariz, vale, y el animal en la boca. La lengua atravesada que hemos visto antes, ahora la he puesto con un poquito más de color, ahora entiendo yo que se aprecia un poquito mejor, pero aquí lo que quería destacar es que el gato realmente es una gata azul. ¿Y por qué azul? Porque así en ese color se suele representar a la diosa Bastet, que la diosa Bastet es una gata egipcia, bueno, es una diosa egipcia en forma de gato o de gata, que era la diosa de la guerra en la época temprana del Bajo Egipto. Habrá mucha gente que conozca un poco el tema de la mitología de los egipcios que dirá, no, es que Sekhmet era la diosa de la guerra. Efectivamente, Sekhmet es la diosa de la guerra, pero en la época temprana del Bajo Egipto aún se utilizaba Bastet como diosa de la guerra, y luego fue evolucionando, de hecho, a una figura más de protección que no de guerra. También se la asociaba con la parte positiva de Sekhmet, o sea, Sekhmet es la parte mala de la guerra y Bastet es la parte benéfica que pueda tener la guerra, que no me la imagino, pero bueno, así lo explican los expertos, ¿no? Bueno, esto como empecemos a hablar de expertos, aquí nos quedamos solos,
El ejército egipcio, validación del concepto. ¿Por qué? Ahora vamos a presentar el ejército egipcio, porque aparece el ejército egipcio en las barajas, en 4 de ellas por lo menos. No aparece el ejército, pero y si aparece a lo mejor igual está, pero no lo he descubierto. Pero el hecho de que aparezca el ejército en todas las barajas lo que hace es validar el concepto. Igual que antes la rana aparecía en 2 sitios y se representaba de forma diferente en las 2 barajas, pues eso validaba el concepto rana. Pues ahora vamos a hacer lo mismo con el soldado egipcio. Y sabemos que es un soldado egipcio porque sabemos la temática de la carta. Si no, no sabríamos que era un soldado egipcio. En este caso, pues tenemos a Noblet y vemos aquí cómo se representa este egipcio con 2 palos y esa especie de gorro en la cabeza. Un poco extraño, es el culete del personaje. Realmente aquí aparece como un gorro. Vemos la versión del ejército de Dodal, ahora va para el otro lado. Fijaos que ahora con un dibujo totalmente diferente aparece también un soldado con el brazo hacia arriba y con otro palo abajo. Y también esta especie de gorro arriba. Siempre se les pone un gorro especial a los egipcios por el tema de los dioses y se suele representar así. Y vemos el de Madenier, es que Madenier también tiene su propio soldado egipcio, y lo vemos aquí, cómo se representa el propio soldado egipcio. Y lo más bonito es que ahora Vieville aparece con su soldado egipcio, pero igual que hacía con la rana, lo hace de una forma totalmente diferente. O sea, los soldados egipcios antes, uno podría decir, bueno, es que son cartas muy parecidas y por eso sale un soldado. No. Por muy parecidas que sean, no salen si no lo haces a propósito. Y para demostrar esto solo tienes que coger barajas posteriores que no están codificadas, tienen imágenes ocultas, que intentan representar las cartas de Tarot de Marsella, y las imágenes ya no aparecen porque lo hacen a su manera y se difuminan las imágenes y no aparecen. Sin embargo, aquí sí que aparece. Y lo que decía, Vieville lo hace a su manera, a su estilo. Fijaos el egipcio con el gorro, la perilla esta, una perilla aquí que le he puesto de color azul. Y bueno, la figura de ese egipcio que va muy cabreado, andando hacia algún sitio, persiguiendo a Israel, al pueblo de Israel. Y lo que decía antes, lo de la validación del concepto. Aquí tenemos 4 elementos diferentes, que los 4 representan a un soldado egipcio armado con un palo o con un hacha como este. Están representados de 4 maneras diferentes y lo que hacen es validar el concepto soldado egipcio, ¿vale? O soldado en este caso, validarían el de soldado, pero como ya conocemos la temática, sabemos que son soldados egipcios. Ahora vamos a ver un poquito de código, porque todas las asignaciones que hemos hecho del loco, yo las consigo primero a través de código. Primero con el código averiguo qué palabras nos está dando y a partir de ahí encuentro yo el tema, que el tema es la apertura de las aguas. ¿Y eso cómo lo hago? Pues con el código sombra. El código sombra es como yo le he llamado a la codificación que se utiliza en el tarot. Vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que hemos visto. Hasta ahora, que asociamos a el elefante al loco por el tema de la letra Aleph, el elemento aire, la nariz, que hemos visto antes, la letra Aleph por aire. Hemos visto que la ubicación del loco está en el versículo 22, capítulo 14 de Shemot, de Éxodo, que repetimos aquí simplemente por refrescar un poco la memoria. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Vemos aquí las 5 barajas que representan la misma cosa. Y si miráis, teniendo en cuenta qué es lo que se está escenificando, os daréis cuenta de que cuadra prácticamente todo. También vimos la vara de Moisés, la pasamos rápido, porque la vara de Moisés era la serpiente, este trozo de aquí, teníamos a la serpiente. Vimos que Moisés tenía problemas de dialéctica,
Se dice que era incircunciso de labios, eso lo dice él en la Biblia. En Kabbalah se dice que era tartamudo, pero yo creo que en el tarot lo que se hace es poner un animal en la boca a Moisés, lo cual también te puede llevar a la referencia de que sea labio leporino. Ya sabéis, el labio leporino es ese defecto que tienen algunos niños al nacer, que se le queda una grieta aquí en el paladar y nacen sin paladar y cosas así. Y aquí empezamos con lo nuevo que vamos a ver. El mar de los juncos y el Ein Sof. Vale. Aquí hay que analizar primero que el texto que figura en esta carta, que es el loco de París, que pone Le Fous, realmente ya tiene un error gramatical, porque se pone el artículo en singular y se pone el nombre en plural. Porque aunque se pronuncia igual, Le Fou, con S o sin S se pronuncia igual porque la S no suena. Sin embargo, se escribe la S. Aquí pone Le Fous. ¿Y por qué Le Fous? ¿Por qué el locos? Bueno, esta S es fundamental para el jeroglífico que nos vamos a encontrar. Sí, efectivamente, se modifica el texto lógico para crear un jeroglífico. Esta S es fundamental porque es la S de Suf o Sof. Sin la S no hay manera de encajar el jeroglífico. Y esto es lo que hace el autor de París. Lo hace mucho, añadir letras y terminaciones raras, que dice, bueno, ¿por qué ha añadido esta terminación tan rara? No es que sea analfabeto y no sepa escribir, sino que persigue una codificación para un jeroglífico. Eso es lo que tenemos que entender. Y vemos que en Éxodo 15:14 se nombra el Yam Suf. El Yam Suf es esto que vemos aquí, Yam Suf, que es el mar de los juncos. ¿Qué es el mar de los juncos? Bueno, cuando hemos dicho que Moisés levantó las aguas y abrió el mar rojo, que se suele decir el mar rojo, pero realmente en la Biblia lo que se dice es el Yam Suf. Es el mar de los juncos. ¿Vale? Eso por un lado. Luego tenemos un concepto cabalístico muy importante, que es el Ein Sof, que acaba, veis este trozo de aquí, acaba igual que Suf. Aquí está el juego de palabras, es Sof y Suf. Vamos a ver cómo se conectan estos dos elementos. ¿Cómo relacionamos el mar de los juncos y el Ein Sof? Primero, si cogemos el artículo, él, este de aquí, tenemos aquí, él no, lee en francés, y le damos la vuelta, giramos, aparece un 31. Bueno, un 31. Es el al revés, sí, pero fijaos que el 3, o mejor dicho, la E, tiene aquí una entrada hacia aquí, convirtiéndolo en un 3, y la L, si le ha hecho una pata muy corta, fijaos que es una L fuera de lo normal, es una L muy corta porque realmente se está representando un 1. El código 3.1 en sí ya nos habla de él, que significa Dios. Y la gematría de 31 también nos lleva a Dios porque también tiene gematría 31. La gematría, sabéis que se calcula sabiendo que la Lamed tiene valor 30 y la Aleph valor 1, se suman los dos y sale 31. Así que ya de entrada este 31 nos está hablando de Dios, ¿vale? Pero no solo eso, sino que está utilizando un jeroglífico 3.1 o E1. Si cogemos E más 1, tenemos E más 1, porque sabemos que en francés la U suena como la U. A mí no me sale muy bien, pero bueno, es como se pronuncia. Y de aquí sacamos E1. E1, que viene a ser lo que se representa como Ein en la Ein Sof, ¿vale? Luego vemos que se escribe Fous, que en francés se puede decir Fous, sabemos que la S no se pronuncia, pero bueno, se escribe Fous, y que si lo lees al revés, pues es Suf, ¿vale? Sencillo. Vemos que si no ponemos el puntito tanto Sof como Suf se escribe de la misma manera, ¿vale? Tenemos Sof, Suf. Vemos que aquí Fous
si hacemos dos líneas horizontales, vemos que la O se ha desplazado hacia abajo y la U se ha desplazado hacia arriba. Es una manera de separar Suf y Sof, por lo menos yo así lo veo. Y se está representando tanto el mar de los juncos como el Ein Sof. Ein Sof o Yam Suf, ¿vale? Lo de Suf y Sof viene por ahí, esta es la jugada. Vimos que teníamos el séptimo cielo, eso ya lo vimos antes, que estas separaciones que hay aquí, estos colores oscuros, pues nos hablan de los 7 cielos. Vale, veíamos aquí el Seol, el manto y Shammai, ¿vale? Pero esta representación de los 7 cielos tiene también una segunda lectura. Y es que si añadimos algunos elementos como estos dos de aquí abajo y uno aquí en el centro, la tenemos aquí. Se representa el árbol de la vida si añadimos lo que es este corazón, y bueno, este corazón de donde sale, y Yesod y Malhut, los asociamos a estos dos trozos que tenemos aquí pisados. Vemos que el árbol de la vida está representado aquí a la izquierda, y la única diferencia entre el árbol de la vida que tenemos a la izquierda y el de la derecha es que está invertido. O sea, Jochma está a la izquierda, Jochma está aquí a la derecha, ¿veis? Y Binah aquí está a la derecha, y está girado. El corazón, vemos aquí este trozo de aquí, bueno, se ha aparecido un corazón aquí de la nada, que no, aquí tenemos un corazón, que lo hemos dibujado aquí en amarillo, es un corazón en forma de flecha. Aquí la gracia está en que encore es couronne al revés, ¿vale? O sea, han utilizado un corazón para decir corona. Corona es Keter. También tenemos aquí el ojo este, que está mirando a Jochma. Sabemos que Jochma es sabiduría y que sabiduría en francés se dice savoir. Y aquí podemos poner savoir, que es verse, para codificar la sabiduría de Jochma. Luego tenemos aquí Binah, Geburah, Gesed, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y Malhut. Tenemos todo el árbol de la vida representado. O sea, se está representando el árbol de la vida. Y aquí tenemos el paralelismo que hay, ¿no? La única diferencia es que Malhut sale como desplazado. Yo creo que eso ha sido simplemente un problema técnico que no pudieron resolver, porque hacer este dibujo exactamente como es, pues es realmente difícil. Y han cogido Malhut y lo han desplazado hacia la izquierda, porque fijaos que tanto Keter como Tiferet como Yesod están totalmente alineados, la columna de la derecha y de la izquierda también están alineadas, y luego Malhut se ha desplazado y se ha colocado justamente debajo del pie. Sabemos que Malhut está relacionado tanto con los pies como con el ano, ¿vale? Y eso lo vamos a ver. El árbol de la vida también se representa de forma esquemática en los cascabeles que hay aquí. Si estos cascabeles los giramos y los ponemos en vertical, nos aparece esto. El primero de arriba es Keter. Aquí nos encontramos el abismo de Da'at, esta especie de fleco que hay aquí, que parece un tzitzit de un talit judío. Es un fleco, aquí se ve quizá mejor. Aquí hay un fleco y aquí hay otro, aquí hay uno y aquí hay otro. Tenemos Keter, el abismo de Da'at, Tiferet, Yesod y luego la separación que hay con Malhut. ¿Por qué se separa con Malhut? Porque Malhut es la última sefirá. Malhut se separa del resto porque realmente es una sefirá un poco especial. Todas las otras sefirot tienen una capacidad de transformación de la energía divina de alguna manera, ¿no? Desde Keter, la energía pasa por Jochma, Binah, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod y Yesod, hasta ahí, en todas las sefirot, se hace una transformación de energía divina de alguna manera. Sin embargo, Malhut es como una especie de recipiente, ahí es donde va a parar lo último. Por eso se la relaciona tanto con los pies como con el ano, y eso no es algo extraño, eso se la relaciona con los pies y el ano, tanto en el Zohar como en el Sefer Yetzirah, los dos libros más importantes de la Cábala, ¿vale?
Si os dais cuenta, Malhut no tiene esa ranurita o ese agujerito que tienen los otros cascabeles. ¿Por qué? Porque el cascabel suena gracias a la ranura y al agujerito que tiene y a lo que le meten dentro, ¿no? Sin embargo, Malhut no suena porque ahí no hay transformación de energía. Todas las Sefirot aportan algo a la transformación de la energía. Sin embargo, Malhut no es más que el recipiente, se puede decir, muy simplificado. Vemos que este círculo de aquí, yo le he llamado el ojo del animal, no tiene agujero de cascabel porque es lo que acabo de explicar, ¿vale? ¿Por qué un ojo de animal? Vamos a verlo. El cachorro de Malhut. ¿Por qué el cachorro de Malhut? Fijaos aquí abajo. Este ojo de aquí, del animal, porque esto es un animal, si os fijáis, es un animal que está chupando de una teta. Por eso le llamo cachorro. Un animal que mama, pues es un cachorro. Y en su ojo tiene la sefirá de Malhut. Y ahora vamos a ver por qué. Fijaos el jeroglífico, lo curioso y lo impactante. Animal cachorro se dice animal shio. Eso en francés. Se dice shio, no se pronuncia la T, pero la T está escrita, ¿vale? Esto es en francés. Si separamos animal y shio, tenemos animal shio. Ani en hebreo es como se dice yo. O sea, para decir yo dices ani. Y luego mal shio se utiliza la CH para representar la J porque en francés no existe el sonido J. Y lo más parecido que he encontrado es esta CH. Y hábilmente la palabra shio, aunque la T no se pronuncia en francés, sí que aparece escrita. Eso es lo que tienen los jeroglíficos, que al final se montan este tipo de artilugios para decir lo que se está diciendo, que es yo Malhut. Este ojo del animal hace referencia a Malhut. Y si os fijáis, esto es una especie de teta, el animal parece un lobo, chupando teta ahí. Es lo que se representa en el dibujo. Lo veis aquí no se ve nada, pero bueno, vas perfilando y te salen estas cosas. Ahora vamos a ver que el árbol de la vida también se representa en el cuerpo del loco, que representa a Madenie. Vemos aquí que están todos los cascabeles representados aquí. Aquí hay 5, aquí hay 4 y aquí hay 1 en el pie. Estos 5 no son todos iguales, hay 3 de ellos que están oscurecidos y hay 2 que están claros, o sea que no tienen ese oscurecimiento. Y luego están estos 4 de aquí, que están también en forma clara. El último de aquí abajo, pues es, como ya os podéis imaginar, es Malhut. Y vemos que los 3 oscuros son las 3 sefirot por encima de Da'at. Estamos hablando de Keter, Jochma y Binah. Luego, estos 2 claros los juntas con estas 4 y tenemos lo que se llama Zeir Anpin, que son las 6 sefirot que están en el centro. Y luego tenemos al final Malhut, que vemos que está en el pie, pero no solo en el pie. Esta bolita de aquí, este cascabel, está al lado del pie y al lado del culete, que yo llamo, porque esto es un culete. Si lo ves con atención te das cuenta que es un culete. Y hace referencia al ano, es lo que decía antes, de que Malhut se relaciona tanto con el pie como con el ano. Más cosas sobre la Kabbalah, porque realmente la carta del loco, aparte de representar a Moisés abriendo las aguas, es como una especie de presentación de la propia Kabbalah, porque por lo menos así lo he deducido de las cartas de Madenie, o de la carta de Madenie. Vemos que analizando solo las plantas, aquí abajo en la parte inferior pues hay plantas, solo vamos a contar las plantas. Hay 3 plantas aquí, hay 6 aquí, hay otras 6 aquí, hay 4 abajo y hay 3 a la derecha, abajo. Vemos que están al mismo nivel estas de aquí, son 4 y 3, son 7. Estas que están en los montes también las podemos sumar y son 6 y 6, que son 12. Y luego están esas 3 blancas, que son las 3 letras madre. ¿Qué significa? Tenemos 3 letras madre
tenemos 12 letras simples y 7 letras dobles. Esta es la clasificación que se hace del alefato en función de los sonidos y en función de cómo la separa el libro del Sefer Yetzirah. ¿Vale? Vamos a empezar ya con el código y vamos a explicar cómo se interpreta la codificación, viendo los dibujos de forma ampliada. Vemos que una misma planta, esta de aquí, tiene dos formas de separar números. Primero se puede decir, bueno, hay 2 a la izquierda y 4 a la derecha. De un total de 6, que lo pongo en blanco, hay 2 a la izquierda y 4 a la derecha, y lo pongo en amarillo. ¿Vale? Pero es que esta planta se puede separar también por estas roturas que hay. Aquí tenemos una hoja con una rotura y luego vienen estas 2, hay otra rotura y luego vienen estas 3. También se puede hacer una codificación 1, 2, 3. Eso mismo, ese tipo de técnica, también se aplican a las aguas. Por ejemplo, vemos que, digo a las aguas porque esto, aunque es un monte, son aguas divididas. Habíamos dicho que estas son las aguas que abre Moisés. Una vez que sabes que son aguas y ves el color azul y que las líneas son horizontales, dices, hostia, pues son aguas. Vale, pues las aguas también tienen su forma de separar y vemos que aquí hay esta línea que muere arriba y estas 3 que mueren abajo. Ya tenemos un código 1, 3. Y estas 4 líneas de aquí que mueren en el bastón, sin embargo esta no muere en el bastón. Ya tenemos un código 4 y 1. Así es como se codifica, sencillo, ¿verdad? Hay 5 líneas, pero son 4 y 1 interno. Hay 4 líneas, pero hay un 1, 3. Aquí hay 6 y hay 2 posibilidades, que es un 2, 4 y un 1, 2, 3. ¿Vale? Así es como se hacen las separaciones. He querido hacer un ejemplo sencillo para que veáis cómo se calcula el código, cómo se llega al código. Y esta es la tabla que se utiliza para la decodificación. Cuando tenemos unos números, pues aquí podemos encontrar las letras que equivalen a esos números. Y hacemos un ejemplo con la palabra Torah. Sabemos que la Tab, la Bab, la Resh y la Hei están aquí, representadas en los cuadritos estos. Vemos que el número que la identifica como valor gemátrico reducido, que son los colores en verde, pues es el 6, el 5, el 4 y el 2. Y aquí tenemos los números. ¿Vale? Simplemente para que sepáis cómo se asignan los números a las letras. No hay más vueltas porque en otros vídeos anteriores lo tengo explicado de una forma más sencilla y dándole un poquito más de tiempo. Así que si queréis podéis ir a consultar vídeos anteriores sobre el tema de la codificación. Y vemos qué sale de esos números que hemos visto antes de forma sencilla. Bueno, pues haciendo las asociaciones lógicas de tener este tipo de disposición, pues tenemos códigos como 2, 4, 5, tenemos códigos como 1, 2, 3, 4, como 1, 2, 3, 5, como 3, 2, 1, 4. Bueno, y haciendo ese análisis lógico de cómo se tienen que unir los números, llegamos a las siguientes palabras, que es la gracia de todo esto, ¿no? Llegamos al desierto, lo prometido, pensar en la escena bíblica, la tierra prometida, cruzar las aguas y todo esto, a la hora de analizar el código. Tierra seca, porque el mar se abre. Vado es un paso en un mar. Cautiverio, es de donde vienen los hebreos, del cautiverio egipcio. Dividir, se dividen las aguas. Tallar, eso yo lo asocio al tema de las tablillas, las tablas de Moisés. Huir, están huyendo los egipcios. Vacío, desierto. Ser apartado, elevar, apartar las aguas, elevar los muros, porque las aguas se elevan como muros. Y ampliando el código, porque solo hemos visto este trocito de aquí, pero por ejemplo, para que veáis, no nos vamos a extender, porque yo sé que la gente ya se cansa un poquito con el tema del código, porque la verdad es que analizar el código pues requiere de mucho esfuerzo visual y de mucha concentración. Y simplemente lo pongo como ejemplo para que veáis hasta dónde llega. Yo esto lo tengo hecho con la mayoría de las cartas, o sea que os imagináis la cantidad de trabajo que lleva este tipo de codificación. De hecho, sin el programa informático que tengo, no podría haber analizado todo esto como lo he hecho. Y para que veáis toda esta codificación, qué es lo que dice y cómo se relaciona
con la escena bíblica, porque es así como yo llego a la escena bíblica, analizando el código a partir de los números. Y, por ejemplo, desierto, lo prometido, vacío, desierto, dividir, tallar, huir. Fijaos, tierra seca, vado, cautiverio. Esto es como he leído antes. Ser apartado, elevar, en medio, atravesar, tiempo salado, desolación. Junco, hablamos del mar de los juncos. Vaciar el canal. Canal, río, vacío, profeta. Moisés es profeta. Emboscada, sepultar, batalla, circundar, rodear, golpear, milagro. Fijaos que lo que se hace es levantar las aguas y luego sepultar a todos los egipcios. Cautivo, verter, derramar, vacío, castigar, zanja. Bueno, es que no quiero leer todo porque la verdad es que podéis parar el vídeo y leerlo vosotros mismos, ¿no? Y también un último ejemplo, así grosso modo, de cómo antes, al principio, conseguía los códigos. Veis que no están tan depurados, pero he querido poner la imagen de todos los códigos de esta carta de Dodal, donde todos los códigos coinciden a la perfección con la temática que se está representando, ¿vale? Todo, puede dividir, bueno, todo hace referencia a lo que estamos diciendo, a la apertura de las aguas. Bueno, y la última codificación que quiero presentar, demostrando que las imágenes ocultas traen código que apunta hacia esa imagen oculta. Hemos dicho que el ojo del animal era el ojo de Malhut, ¿vale? El cachorro, este es el cachorro de antes, el que estaba mamando, ¿os acordáis, no? Bueno, pues el ojo era Malhut, y fijaos la codificación que sale aquí, 2263, 432, el 8512, ¿vale? Y esto es lo que sale producto. Estamos hablando de producto, Malhut es el producto de toda la bajada del rayo de energía que llega hasta Malhut, ¿vale? Residir es donde vivimos nosotros. Cachorro es la palabra que se utiliza para codificar al animal, Buey, que es la letra Aleph. Estéril, porque realmente Malhut es estéril en cuanto al tema de energía, porque aquí el hombre puede crear su obra. De hecho, lo pone aquí, artificio. Aquí es donde la obra del hombre. Pero como Sefirá, no es totalmente estéril. Luego tenemos aquí reinar, reino, porque reino se le llama Malhut. Arar la tierra. Bueno, ¿qué sentido tiene arar la tierra? Es que en francés hay un verbo para arar la tierra que es biné. Biné, además aquí, bin, sale en el código 512, estoy aquí. Sale bin, que hace referencia a Biná. Este trozo, si lo veis, si vais para atrás, veréis que era la sefirá de Biná en el árbol de la vida, ¿vale? Y Biné es arar la tierra, y aparece aquí arar la tierra. Bueno, destellar, lámpara, ver, experimentar. Lámpara, porque estamos hablando de las sefirot. Las sefirot se suelen asociar a bolas de colores relucientes, ¿vale? Experimentar, pues que en Malhut es a lo que se viene, a experimentar. Y lo que decía antes de Biná, que es bin, es entender, ¿vale? Y yo creo que hasta aquí hemos llegado. No hay más que contar en este vídeo, aunque hay muchísimo que contar sobre el tema del loco todavía. O sea, he hecho un resumen bastante importante para poder realizar este vídeo. O sea, yo necesitaría unas cuantas horas más para explicar todo lo que tengo del loco. Pero, bueno, me he limitado a intentar demostrar que la ubicación del loco en la Torá es el versículo 14-22 de Éxodo, que se representa a Moisés cruzando las aguas, y que fundamentalmente la letra que representa la carta del loco es la letra Aleph. De la misma manera que Aleister Crowley acertó con esta letra y no con ninguna más. Porque Crowley dijo que el loco era la letra Aleph, pero el resto de las letras no representan lo que Crowley reportó al mundo, ¿vale? Y sin más que contar, aquí lo dejamos y hasta la próxima. Nos vemos.